Llegamos al capítulo 14 del libro Sexo y Destino, es el último capítulo de esta serie que estamos estudiando, de los libros que nos ha entregado André Luis. Y estamos ya en el capítulo 13, donde damos la sorpresa de que todo empezó, todo este drama en vida pasada. Y el causante de todo ese drama fue Félix, que ahora es un espíritu superior. Pero Félix necesitó 80 años para llegar al nivel que está. O sea, no fue fácil, como dice Félix. Pero eso nos da a entender que cuando uno verdaderamente se arrepiente, puede recomenzar y puede ir escalando niveles espirituales de acuerdo al bien que haga por el otro. Y él tenía esa deuda. Por eso es que entendemos ahora su emoción cuando él veía las situaciones, ¿no? Las luchas, las agresiones entre los distintos miembros de la familia Nogueira y la familia Torres. Sería bueno que lean nuevamente el capítulo 13 para que entiendan cómo fue, qué personajes fueron y por qué una decisión egoísta de él desencadenó todo esto, fíjense. Y eso es interesante también entender, de que muchas veces nuestras actitudes egoístas pueden ocasionar dramas tremendos, ¿no? Entonces vamos a entrar al capítulo 14, que es el último capítulo de este libro, para ver qué pasa ya en los procesos reencarnatorios, que es la única forma con la cual uno puede rescatar su deuda en el mundo ya encarnado. Dice, obtenido una ampliación del plazo para más amplios estudios en Almas Hermanas. Acuérdense, Almas Hermanas es el instituto espiritual en nuestro hogar, donde allí uno se reeduca. Son institutos de reeducación, preparándose para las reencarnaciones. Y también en ese instituto hay una corte judicial, podríamos decir el nombre judicial, donde se apela, los familiares pueden apelar por determinadas situaciones que esté un familiar encarnado, o para una reencarnación, o para conseguir algún favor en cuanto al dentro de su plan reencarnatorio, o el plan que tenga uno dentro del mundo ya espiritual, por ejemplo, regresar a la tierra como protector. ¿Ven? Todo hay un orden. En el mundo espiritual no hay caos. Todo hay un orden, hay un respeto por la jerarquía, que recordemos que la jerarquía se adquiere por el nivel espiritual, no por el nivel influyente de qué partido soy, o que tengo tales títulos, no. Allí todo es por el nivel moral. Entonces dice, obtenido una ampliación del plazo para más amplios estudios en Almas Hermanas, acompañé al hermano Félix hasta que dejase la jefatura para entregarse a la preparación de las nuevas tareas. Félix iba a dejar la dirección de Almas Hermanas. ¿Por qué? Porque iba a reencarnar. Iba a preparar su reencarnación. El instructor había escogido la casa de Providencia para despedirse de la comunidad. En el día fijado, desde muy temprano, las puertas del edificio estaban abiertas para cuantos quisieran decir adiós al querido orientador, al que todos los residentes consideraban un héroe. Ministros de la ciudad, admiradores, comisiones de diversas áreas de servicio, todas las autoridades de la organización, amigos, discípulos, beneficiarios y compañeros que venían de lejos, se reunieron allí hermanados en una sola vibración de agradecimiento y amor. Claro, era un espíritu elevado que iba a regresar a la tierra. Son 80 años de trabajo. Se enteró Regis que el director desearía volver a ver a los enfermos en las últimas horas de su mandato, pero convencido de que no podría realizar ese propósito por escasez de tiempo, nos encargó de seleccionar en las áreas de hermanos hospitalizados aquello que se evidenciase capaces de comparecer a la transmisión de poderes sin que ello fuese un obstáculo para las actividades en marcha. Escogimos a 200 que no iban a provocar problemas
en honor a la dedicación constante de Félix con los menos felices. Regis determinó que fuesen acomodados en la primera fila del auditorio como un homenaje silencioso a aquel que tanto les amaba. Se destacaban casi todos ellos enflaquecidos y temblorosos, simbolizando la vanguardia de la tristeza y el sufrimiento en la asamblea, portando ramilletes en sus manos. ¿Ven? Porque esos espíritus han sido rescatados de las regiones inferiores y están en ese instituto de almas hermanas para reeducarse. Entonces llegan todos maltratados y ahí van a ir recuperándose. No es que vienen de viaje de placer. No es la situación, por ejemplo, de André Luis, que André Luis fue primero al Ministerio de Auxilio, ¿se acuerdan? Y ahí se recupera e inmediatamente ya pudo desplazarse. Estos vienen con más deuda, mayor deuda que la tenía André Luis, porque André Luis era acusado de suicida, no intencional, porque él mal utilizaba su conocimiento y tenía una nutrición completamente, podríamos decir, chatarrera, porque le gustaba comer los embutidos, chatarras, todas esas comidas. Después fumaba, bebía, frecuentaba prostíbulos. Entonces, todo eso ocasionó en él un cáncer. Entonces era considerado suicida, pero no intencional. Por eso pasó 8 años en las regiones inferiores del mundo espiritual, y de allí él pudo ir directamente a nuestro hogar cuando reconoce su culpa, su falta, y pide ayuda a Dios. Se arrepiente. Pero estos casos de los que van aquí a almas hermanas es mayor la deuda que tienen. Dice, los contemplaba con ternura cuando Félix llegó con la firmeza y serenidad que marcaban sus actitudes. Se sentó tranquilamente entre el ministro de Regeneración, que representaba al gobernador, y el hermano Regis, su sustituto. Al posar sus miradas en los millares de personas que abarrotaban entradas, salidas, escaleras y galerías, millares, a miles, con los enfermos delante de todos, se reflejó en su semblante una conmoción especial. Qué bonito, ¿no? Cuando reconocen a uno lo que ha hecho, ¿no? El bien que ha hecho. En el caso de este, no es lo que ha regalado, ni que ha comprado el líder político, sino el bien que ha hecho, sin esperar recompensa. 500 voces infantiles preparadas de antemano por hermanos agradecidos, cantaron a coro 2 himnos que elevaron nuestro sentimiento. El primero se llamaba Dios te bendiga, ejecutado con ofrenda por los compañeros más mayores, y el otro tenía el expresivo título de Vuelvo en breve, amado amigo. Interesante. Este último dedicado al instructor por los más jóvenes. Una vez se enmudeció la orquesta, que había impreso una maravillosa belleza en las melodías. Los 200 enfermos desfilaron delante de Félix en nombre de almas hermanas, que delegaban a los compañeros menos afortunados el júbilo de apretar sus manos ofreciéndole flores. 200, esto lo hacían grande. Bueno, Brasil siempre lo hace grande todo, ¿no? País más grande del mundo, ¿no? Todo exagerado. Yo me acuerdo que varias veces he estado en Brasilia, donde está la sede de la Federación Espírita Brasileña. Qué modo de comer, por Dios. Empezábamos temprano las actividades de estudio, ¿no? El Evangelio, 8 de la mañana empezamos, 8, a las 10 paraban para tomar un refrigerio. ¿Qué refrigerio? Era otro desayuno, ya habíamos desayunado a las 7 de la mañana todo lo que querías, y era a las 10 de la mañana otro desayuno. Bueno, para no despreciar, seguíamos otra vez a las 11 hasta la 1, a la 1 el almuerzo, más comida. A la 1 nos daba 1 hora de descanso, a las 2 y media empezamos otra vez la tarea de estudio, a las 5 el lonchecito, tenía que haber lonchecito, otra vez a comer, pero no era que te daban un bocadito, mesas, tenías frutas, tenías sándwiches, teníamos pique, todo lo que te imaginas, exagerados. ¿Ya? 5, regresamos ya a las conferencias, 6, a las 8 la cena.
Fíjese cuántas comidas teníamos. Tuvimos que pasar una semana ahí. Al cuarto día yo me entraba la ropa. No me entraba. A ninguno de los que fuimos, que hayamos sido de Perú, nos entraba la ropa, porque hemos subido 2 kilos. Yo subo muy rápido de peso, me tengo que cuidarme mucho. Ya no me cerraba, tuvimos que ir a comprar ropa, porque no me cerraba el pantalón. Qué bárbaro. Todos ahí a comprar ropa. Son muy generosos, ¿no? Sí, son muy generosos. Y no que se piensa que tenemos hambre, no sé, no me llevan como cara de hambre, pero ellos son así, para comer. Hay el cafecillo, hay el café también. Bueno, muy lindo, muy buenos hermanos, pero no hay que ir a comer tanto, no hay que comer tanto. La transmisión de poderes fue muy simple, con la exposición y lectura de los términos referentes a la modificación. Cumplido el trámite, el ministro de Regeneración abrazó en el nombre del gobernador, el gobernador no fue, al hermano que partía y entronizó a Regis en su nuevo cargo. ¿Por qué no fue el gobernador? No es porque no quisiera ir, porque tiene otras tareas. El gobernador trabaja como cualquiera, puede estar en otra o en otra esfera más elevada. Tienen trabajo constante, no es que no lo merecía. Y mandó a un representante. El nuevo director, con la voz de quien se está quebrando por dentro, es Regis, ¿se acuerdan? Él le dijo a Regis, dijo una breve palabra suplicando al Señor que bendijese al compañero en regreso a la reencarnación, deseándole a la vez triunfos en las luchas a las que se vería enfrentado. Humildemente invitó a Félix no solo a tomar la palabra, sino a seguir ejerciendo la dirección de aquella institución que en derecho, según Regis, era suya. ¿Pero por qué decían de que Félix debería seguir dirigiendo, que el derecho era suya? El derecho se adquiere ahí por mérito, la meritocracia. Félix era un espíritu que se había elevado, como él dice, desde el fango que cayó por todo lo que hizo, todo lo que ocasionó. Hacía ya, ¿cuánto? 200 años. 200 años había pasado la tragedia que había ocasionado él. Todos se habían desencarnado. Él ha ido a los niveles inferiores. Por eso dice, hundido en el barro. Y de allí había empezado a surgir su arrepentimiento, su mejoramiento, su reeducación y 80 años de servicio. Bastante tiempo, ¿no? Y en esos 80 años había ganado esos niveles. Por eso se acuerdan cuando decía, cuando él ingresaba, cómo lo reconocían todos por el brillo que tenía su perispíritu. No lo reconocían por la corona, ni por los galones, ni por el hombro, nada. Lo reconocían por el nivel de su vibración, de su brillo que tenía ese espíritu. Muy conmovido, el instructor se levantó y como si nada más tuviese que decir a aquel centro en el que había trabajado más de medio siglo, alzó la voz en oración. Señor Jesús, ¿qué te podría pedir cuando todo me lo das en los amigos que me rodean con la luz del amor que no merezco? ¿Ves? La humildad va por delante. Pero maestro, colocándome bajo tu bendición, tengo algo que implorarte. Ahora que nuevas realizaciones me llaman en la tierra, ayúdame por piedad, para que sea digno de la confianza de esta casa, donde por más de medio siglo recibí la magnanimidad y la tolerancia de todos. Ante el hecho de tomar un nuevo cuerpo en el plano físico, para rescatar deudas contraídas y curar las viejas llagas internas que cargo como doloroso rescoldo de mis malas acciones, induce por misericordia a los amigos que me escuchan a ayudarme con benevolencia, que siempre me demostraron para que no resbale en nuevas caídas. Señor, bendícenos y sé glorificado para siempre. Iba él al plano físico a reencarnar, a rescatar deudas contraídas, porque solo se puede rescatar las deudas contraídas encarnado, para eso es importante la reencarnación. Allí ya él había alcanzado el nivel que había alcanzado, pero tenía que hacer el examen. Y el examen va con el olvido. Él iba a reencarnar y se iba a olvidar de todo lo que había pasado en el mundo espiritual, iba a tener reminiscencias, por eso pedía ayuda a estos espíritus para que pudiesen influenciarlo y ayudarle a no resbalar en nuevas caídas. Por eso uno puede venir con un buen plan reencarnatorio, puede venir con amigos espirituales que lo están acompañando, pero uno haciendo mal uso, escuchen bien, haciendo mal uso de su libre albedrío se puede desviar.
o retrasar, o aumentar unas nuevas deudas. Pues si no sería fácil, pues reencarno con la memoria que tengo, ya estoy dando lo hago, no, no. El examen es aquí que tú tienes que aplicar lo que aprendiste y todo lo que tuviste, pero sin tener una copia, ¿no? Como le decimos allá, un machete, acá le dice un plagio, una plaja, tener algo para, ¿no? Félix había pronunciado las últimas palabras sobreponiéndose difícilmente a la emoción que le embargaba. Pero como si el cielo respondiese de inmediato a su llamada, amigos de las esferas superiores allí presentes, aunque invisibles a nuestra mirada, valiéndose de las fuerzas espirituales de todo el auditorio, orientados positivamente en una sola dirección, materializaron una lluvia de pétalos luminosos que descendieron de arriba hasta que se deshicieron al tocar nuestra frente en ondas de perfume inolvidable. Miren este fenómeno aquí tan interesante. Amigo de las esferas superiores, ¿por qué? Porque él era un espíritu superior. En trabajo, él estaba trabajando allí, dirigiendo y había conseguido esa superioridad, ¿te imaginas? Y que eran invisibles inclusive para ellos. Solo visibles para Félix, porque era para ese nivel, seguramente para el director del otro ministerio. Pero para el resto, solo veían aparecer como pétalos, ese fenómeno, que descendían de arriba y se deshacían cuando tocaban las frentes en ondas de perfume inolvidable. Fíjense, qué detalle, ¿no? Qué detalle para mostrar ellos como mensajeros de Jesús, la aceptación a su oración. La expectación continuó por instantes de jubiloso silencio, cuando un vehículo aparcó a la puerta del recinto y de él descendió una mujer que entró revestida de luz. Un vehículo. Acuérdense que se movilizan también en vehículos. En ese momento todos los presentes se levantaron, incluso el ministro de Regeneración, que la miró con profundo respeto. O sea, era superior a ellos, fíjense, para que se pare el ministro de Regeneración. Dudé solo un momento, pero la reconocí al instante. Era la hermana Damiana, que dirige en nuestro hogar un equipo de campeones de la caridad en las regiones de las tinieblas. Félix conservaba su retrato y se ligaba a ella por profundos lazos afectivos. Lo interesante del estudio, perdón, un poquito de tecito de muña, buenísimo para la digestión, lo recomiendo. Muña con menta, lo venden en supermercados, su tecito de muña con menta, sin azúcar. Le he puesto un poquito porque, bueno, hace frío. Y lo interesante del estudio de estos libros, y el libro próximo que vamos a estudiar, porque todos están concadenados, entonces aparecen personajes de libros anteriores. Eso es lo que estoy buscando yo, que haya la secuencia. Estamos viendo el aprendizaje y nosotros estamos aprendiendo con André Luis de todas estas experiencias. Es un viaje. ¿Y cómo podemos recordar a Damiana? ¿Se acuerdan de Damiana? Está en el libro segundo que estudiamos. Damiana es un espíritu elevado que ha pedido trabajar en los niveles inferiores, rescatando, ellos, de los que dirigen los rescates, de aquellos arrepentidos, liberándolos de la esclavitud, a que son sometidos por espíritus malvados, perversos, que no quieren cambiar. Y por eso ese gesto de Damiana nos muestra la importancia que tenía Félix también entre ellos, entre los espíritus elevados. Félix conservaba su retrato y se ligaba a ella por profundos lazos afectivos. La benefactora, que revelaba una inmensa modestia, estaba vestida de esplendor, de ese esplendor que tantos sacrificios le habían costado, tan solo para mostrar la alegría con que venía a recibir y a preparar para el nuevo nacimiento a aquel a quien amaba como un hijo del corazón. Hijo del corazón es una forma de que uno expresa, en el mundo espiritual expresa, a los hijos que no son hijos biológicos, son hijos que uno adopta. Yo tengo bastantes hijos del corazón que uno adopta y se preocupa y va ayudándolos. No son hijos propios, pero no por eso uno deja de quererlos. Y entonces, por eso se expresan así, un hijo del corazón. Así, cuando ustedes lean, alguien dice, un espíritu dice es un hijo del corazón, saben que no es un hijo biológico, es un hijo que uno, por alguna razón,
En alguna encarnación seguramente uno le tiene alguna deuda, por eso esa afinidad que uno siente por tal o cual niño o persona, ya puede ser un joven, que uno siente un amor, porque algún intríngulis tenemos con ellos en el pasado. Pasaron rápidamente 4 años. Esperanza, esfuerzo, trabajo, renovación. Aunque no me había olvidado de Félix, varios instructores nos habían recomendado apartarnos temporalmente de la nueva situación en que se encontraba para no perjudicarle por el exceso de atención. ¿Ven? Pasaron 4 años ya de esa celebración que hicieron rápidamente, porque el tiempo en el mundo espiritual no es igual que el tiempo aquí. No es igual. 4 años aquí puede ser mucho más tiempo en la tierra. Y Félix empezó a trabajar su proceso reencarnatorio. Acuérdense que Félix había dicho que iba a ser el hijo segundo de Marita, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Que comentamos. Bien. Cuando menos me lo esperaba, el hermano Regi me envió un mensaje fraterno avisándome que Félix había superado todas las dificultades de ajuste al vehículo físico. Algunos días después, Claudio, Persilia y Moreira, en servicio en Río, me invitaron a volver a ver al amigo inolvidable, al que todo almas hermanas rodea de un gran cariño. ¿Se imaginan 4 años para prepararse para su reencarnación? Dicen de que Jesús demoró 1000 años para preparar su reencarnación. El bebé que era Jesús, ¿no? 1000 años. Porque era un espíritu, una luz, era un ángel. Ir involucionando, se llama restreñimiento, ir despojándose de su envoltura. ¿Se imagina la envoltura de Jesús? Un ángel, espíritu puro, para poder ingresar nuevamente a nacer en un bebé. Ese fue el gran sacrificio de Jesús. Mayor sacrificio ha sido eso que la cruz, ¿eh? El haber reencarnado. Gran sacrificio. Un amigo desencarnado, a petición de Moreira, me dio la nueva dirección, explicándome que Gilberto y Marina habían tenido que vender la casa meses después de la desencarnación de Claudio. La familia vivía ahora en Botafogo, a donde me dirigí con rapidez. Se habían ido a otra ciudad. No hay palabras terrestres para reflejar la alegría de aquel reencuentro. Claudio y Persilia estaban allí, y Moreira también. Moreira estaba ausente por razones de servicio, llegaría más tarde. Envuelto en las vibraciones balsámicas de la acogida de mis anfitriones espirituales, vi al matrimonio hablando con doña Justa, y me fijé en Marita, en forma de niña bonita y llorona. Profundamente sensibilizado, contemplé a Félix, que ahora se llamaba Sergio Claudio, en sus tiernos 4 años de edad. Qué bien. ¿Ven? El tiempo es distinto en el mundo espiritual y en el mundo de la tierra. En la tierra fueron 4 años más rápidos y en el mundo espiritual es más lento. De un carácter totalmente opuesto al de la hermanita, ya demostraba serenidad y lucidez en los pensamientos y en las palabras. Me quedé impresionado, ignorando cómo exteriorizar la alegría. Era él mismo. Ojo esto. Marita tenía un carácter, era una niña bonita y llorona. Traía todavía toda la carga de su desencarnación. Eso no queda así nomás. Eso lo trae la nueva encarnación, esa inseguridad, esos miedos, por la forma en cómo desencarnan, ¿no? En cambio, Félix, ahora llamado Sergio Claudio, dice, demostraba serenidad y lucidez en los pensamientos y en las palabras. Y eso es lo que yo veo en los niños anteriormente índigos, los cristales, son muy serenos, muy lúcidos, muy inteligentes, muy reposados. Y los niños alción, más todavía, porque son espíritus elevados que vienen. Entonces va apareciendo. Y eso que recién tiene 4, cuando tenga 6, 7, cuando ya se manifieste realmente su espíritu, van a quedarse impresionados. Encantado comprobé de nuevo la llama de aquellos ojos inolvidables, aunque estuviesen en un cuerpo de niño despreocupado. Dice que los ojos son un espejo del alma, y dicen algunos, he leído en algunos libros espíritas, de que los ojos no cambian, mejor dicho, la mirada no cambia. Uno la puede ir bien, si lo conoció encarnado, unos ojos vívidos, dice que puede verlo,
Años adelante, en algún nuevo miembro de la familia, puede hasta identificar al familiar o al que estuvo en esos ojos. Encantado comprobé de nuevo la llama, dice, aunque estuviese en el cuerpo de un niño despreocupado. Claudia y Persilia me informaron que Nemesio había sido conducido al plano espiritual un año antes, o se había desencarnado Nemesio, después de duros padecimientos. Y los padecimientos de una hemiplegia son bien duros, yo lo digo porque yo he cuidado a un paciente hemipléjico, cómo sufre. Me contaron que verdaderas nubes de obsesores amenazaban la casa de Botafogo, cuando el pobre estaba a punto de partir. ¿Ven? Obsesores querían llevárselo. Claro, porque él había sido un perverso y sus cómplices estaban esperando. Dice. Persilia, sin embargo, se integró en el movimiento de intercesión por él que se realizó en Almas Hermanas. ¿Ven? Hubo una intercesión para que el espíritu de Nemesio pueda ser protegido. Amigos dedicados interpusieron recursos apelando a la caridad y misericordia cuando se supo que la justicia en el instituto le condenaba al destierro. Al destierro. Uno de los espíritus más perversos que ha encarnado en la tierra ha sido el espíritu de Hitler. Y Hitler fue condenado a 1000 años de prisión en Plutón. Sí, Plutón, el planeta que está más lejos del Sol. Plutón. En absoluta soledad. No puede salir de Plutón, está ahí encerrado. Y el único, mencionan los espíritus, el espíritu de Ana de Ángeles menciona eso, que lo puede visitar o que ha conseguido permiso para visitarlo ha sido el espíritu de Gandhi. Fíjese el amor de Gandhi, ¿no? Perdonar al mayor criminal y asesino que ha existido en la tierra, más que Genghis Khan, que también debe estar cumpliendo condena en otro sitio, allí. Y entonces a Nemesio lo habían condenado al destierro. ¿A dónde? En las regiones inferiores, pues allí, en los tormentos. Antiguos compañeros en calurosas llamadas apelaban a los gestos de beneficencia que había practicado cuando doña Beatriz vivía, añadidos al trienio de enfermedad y parálisis que habría sufrido con resignación, ¿ves? 3 años estuvo enfermo, trienio. La parálisis que había sufrido con resignación, no se quejaba, no se quejó. Ante tanto empeño que el propio hermano Regis compartía, ya que continuando la obra de Félix inclinaba el poder a las benevolencias, los magistrados reabrieron el proceso para debates más amplios. Y eso de haber sufrido con resignación, yo recuerdo a mi padre, cuando años antes de que empezara su enfermedad, él sufrió de Parkinson 14 años, comenzaba ya a sentir los primeros síntomas, yo le dije, papá, tú tienes Parkinson. No le habían hecho ningún examen, pero gracias a las capacidades que Dios me ha dado, tú tienes Parkinson, papá. Y me acuerdo que me hizo sentar en la sala, yo conversaba mucho con él, y me quería mucho y nos respetaba mucho. Entonces me dijo, explícame la enfermedad, y le expliqué, papá, esto va a pasar, de esto va a tener, esto vas a tener, y este va a ser el final. No se puso a, ¿por qué? Nada, tranquilo, me dijo, bueno, entonces hay que prepararse. Así me dijo, fue su respuesta. Empezamos a hacer tratamientos, logrando que la enfermedad no avanzara en tal punto que nos quede paralizado, pero, perdió la voz. Podía comer, pero perdió la voz, no podía hablar. Una persona que su vida había sido uno de los mejores oradores, no por ser mi padre, sino reconocido por propios y extraños, uno de los mejores oradores evangélicos en el Perú, que todavía hay grabaciones de él, porque hablaba en la radio, predicaba, una capacidad, una voz de tenor lírico, todo. O sea, donde más dolor le podía ocasionar no comunicarse. Y entró en un proceso también de demencia, porque la Parkinson llega a un estado de demencia que le duró 2 años el estado de demencia. Y yo recuerdo que en esos momentos en que estaba él con demencia, la iglesia estaba en momentos de crisis tremenda y iba a haber una división. Porque así como hay en todos lugares, hay a las derechas y a las izquierdas. Y las instituciones religiosas también no están exentos de eso. Entonces los reformistas y los conservadores, ¿no? Iba a haber una escisión. Yo recuerdo
que yo trataba de hablar con mi papá, y mi papá se perdía, y entraba derivaba, divagaba, y hablaba cosas, incoherencias. Y entonces, de repente, por decir, esta noche me despedí de él y estaba hablando incoherencias. Y de repente al día siguiente voy a verlo, porque yo lo veía todos los días. Le pregunté, papá, sí, me dijo. Yo me quedé sorprendido. Papá, porque hacía, se hacía nomás. Sí, me dice. Papá, sí, dime, ¿qué pasa? ¿No te das cuenta? ¿De qué? ¿Estás hablando? ¿Estoy hablando? Hoy sí, estoy hablando. Dios le dio oportunidad, 2 años de lucidez, 2 años, sin milagro. Y al estar lúcido, entonces nuevamente su cargo de obispo fue actualizado y él pudo ordenar la iglesia 2 años, hablaba como si nada, predicaba, cantaba todo, pasaron 2 años. Cuando ya se estabilizó todo, ¡pum!, cayó así, de la noche a la mañana, otra vez lo mismo. ¿Ven cómo es el mundo espiritual? Y entonces por eso, ese sufrimiento que tuvo Nemesio también tenía que ser considerado. Al volver, dice, a examinar el caso, la Casa de Providencia había enviado 2 notarios a Botafogo para instruir el caso con más certeza en base a estas peticiones efectuadas. O sea, hubo apelaciones y apelaciones, muchos hablaron a favor. Los funcionarios habían llegado justamente en el momento en que Nemesio, parcialmente desencarnado, estaba desencarnado, había enloquecido al descubrir alrededor de la casa la presencia de las compañías infelices que había cultivado durante su vida. ¿Ven? Los espíritus que le habían acompañado en sus maldades. Y él ya estaba desencarnando y los comienza a ver. Y eso pasa muchas veces. Ustedes recuerdan a un familiar que ha desencarnado y lloraba y no quería desencarnar y veía y hablaba de que monstruos y eso. Yo fui, no fui testigo, pero sí previamente a la desencarnación de un familiar mío, el familiar de mi papá, que estuvo en caminos muy escabrosos, le decía, espíritus inmundos me rodean, espíritus inmundos me rodean. Y me cuentan, porque yo vivía en Argentina, me cuentan que dice que murió aullando. ¡Oh, no! Y después mi abuela se presenta en la mediunidad de mi hija Tabata, que es una estupenda medium, pero no quiere educar su mediunidad y le pide, oran por mi hijo, porque está esclavizado en el mundo espiritual. Y ahí yo tuve una visión y lo vi pues encadenado en el nivel inferior, siendo atormentado por los espíritus que le ayudaron a hacer esas maldades. ¿Ven cómo hacen ellos? Te ayudan. Puedes pasar muy bien. Es un estupendo corrupto. Pero después esos que te dieron la idea, esos que te ayudaron a que la justicia humana no te hiciera nada, te están esperando en el momento que tú partes para cobrarte los servicios que hicieron contigo cuando estuviste encarnado. Seguimos. Vamos a ver. ¿Ves cómo nos enseña esto? Comprobando esto, los jueces con equidad habían recomendado que se le conservase la demencia como beneficio, lo que había sido refrendado por el hermano Reyes, ya que esa era la única fórmula por la cual se le podía proteger convenientemente de la hazaña de los malhechores desencarnados que esperaban el momento de la desencarnación para hacerse con él. Porque si él estaba demente no podía hacer caso a nada, o sea, era un loco. El loco no lo puede dirigir, el loco ni siente ni sabe de lo que pasa, ni siquiera los espíritus infelices podían hacerle algo, influenciarlo. Pues lo podían castigar, pero él ni se iba a dar cuenta. Por eso para un loco la basura es igual que comida, es loco, está mal. Obtuvo paso gracias a esa bendición el ingreso en un manicomio respetable mantenido por almas hermanas, en una región purgatorial de trabajo de recuperación, donde continuaba en tratamiento lento, a salvo de adquirir nuevos y nefastos compromisos con la inteligencia de las tinieblas. ¿Ven? O sea, no la perdonan, pero le ayudan a que no tenga ese sufrimiento mayor. Entonces, hicieron que la locura permaneciese, entonces tuvieron que llevarlo a un manicomio en el mundo espiritual, no arriba, inferior, en las zonas purgatoriales, en las zonas inferiores, donde comenzó su tratamiento lento, pero a salvo de la influencia de esos espíritus
de esas inteligencias de las tinieblas que lo podrían utilizar a él como esclavo para hacer más maldades. En cuanto a Marcia, estaba enferma pero aislada. Nunca regresó a la convivencia familiar, a pesar del interés mostrado por Gilberto y Marina para renovar su confianza en ella. Decía que detestaba a los parientes. A pesar de estar enferma, bebía y jugaba con desatino. Claudio destacó que los hijos esperaban la oportunidad de mostrarle a sus nietos. Y Persilia añadió que yo llegué justamente a la víspera de tal ocasión. O sea que Marcia había hecho su vida, no se acuerda que tenía intención de hacer un restaurante con una amiga. Bueno, le habían dejado dinero. Ella no crean que se paseaba solamente con Nemesio y no le sacaba dinero, le sacaba todo lo que podía. Pero se había dedicado a la bebida y al juego, ¿no? O sea, a los vicios, y no quería saber nada de los parientes, ya no quería saber nada. Pero iban a presentarle sus nietos. Aquel sábado por la mañana el matrimonio se enteró que ella frecuentaba diariamente la playa de Copacabana, una linda playa, yo he estado de Copacabana, muy linda playa, descansando e inhalando aire puro por indicación médica. Estaba enferma, solamente de los pulmones, por tanto cigarro. Al día siguiente, domingo, Gilberto y su mujer disponían de tiempo suficiente para un nuevo intento de reconciliación. Yo estaba invitado a cooperar. Debía descansar y aguardar la ocasión junto a ellos. Pasamos largo tiempo comentando las maravillas de la vida. Persilia comparó la experiencia terrestre a una alfombra preciosa, ya que el espíritu reencarnado, tejedor de su propio destino, solo conoce la peor parte. Ya avanzada la noche apareció Moreira, que nos saludó muy cordialmente. Una vez en reposo, me aproximé a Sergio Claudio para auscultarle la posición espiritual en aquella fase de la infancia, pero me contuve. Había prometido en almas hermanas no hacer nada en nombre del amor que pudiese interferir en su tranquilo desarrollo. O sea, André Luis quería hacer un examen, ver cómo estaba, ¿no? Pero ha dicho, no lo toques, no ingreses a su mente, no le preguntes a su espíritu, déjalo que esté en su desarrollo. Utilicé aquellos momentos de calma para estudiar, reflexionar, recordar. Por la mañana temprano estábamos en nuestros puestos. Marina, madrugadora, se levantó a las 6 de la mañana. A las 8, con la ayuda de doña Justa, la familia estaba en la mesa, desayunando y anticipando las diversiones de la playa. Marita quería el bañador verde y la lata de dulces. Sergio Claudio prefería un helado. Antes de salir, la esposa de Gilberto, demostrando una admirable madurez, pensó en la misión que tenían. Se acordó de Claudio, sintiéndose espiritualmente asistida por él, y pidió a los niños que orasen juntos. Por eso uno que es sensible, uno que es sensitivo, sabe cuando hay espíritus cerca, y cuando hay espíritus que lo quieren, a uno se siente bien. Está la compañía de los espíritus hermanos, espíritus familiares, un poquito de té. El pequeño se puso de pie en el salón y recitó la oración dominical, seguido por la hermanita que, menos decidida, balbuceaba alguna que otra expresión. Ahí se veía, pues. Se veía por qué uno es más espiritual que otro. Marina le pidió al pequeñín: hijito, di en voz alta la oración que te enseñé ayer. La olvidé, mamaita. Bueno, veamos otra vez. Y levantando su frente para lo alto, en actitud reverente que le conocíamos, el niño repitió una a una las palabras que oía de los labios maternos. Amado Jesús, te pedimos traer a la abuelita para vivir con nosotros. Esta idea de la mamá enseñar a orar, mi madre nos enseñó a orar a nosotros. Mi madre nos reunía a las 6 de la tarde, ya estábamos o bañados, cambiados en nuestra cama, 4 hermanos, y todos hacíamos, no el Evangelio del Hogar, porque mi mamá no era espírita, pero hacíamos lo que se llama la lectura del aposento alto. Es una práctica evangélica, es un librito pequeño, aquí tengo uno, y decíamos la lectura del Evangelio y después orábamos. Nuestra mamá nos enseñó a orar desde pequeños. Tuvimos esa bendición, pues una bendición. Y ya entonces era una costumbre este librito. Dice el aposento alto, donde está cada día del mes, y cada día del mes tiene una lectura, una historia y una oración. Y entonces los mayores leíamos
por turno, era un honor leer, y después orábamos. Y todos aprendimos a orar gracias a mi mamá. El pequeño grupo, acompañado por nosotros, bajó del autobús al lado de la playa. Eran las 9 de la mañana y hacía un sol espléndido. Éramos 4 compañeros desencarnados junto a los 4, que eran los 4, Gilberto, Marina, Marita y Félix, con otros nombres, ¿no? Para doña Marcia, para que doña Marcia no se percatase de sus intenciones, Gilberto y Marina decidieron esconderse imitando a los niños. A su alrededor había millares de bañistas que disfrutaban de la playa. La pareja observó aquí y allá hasta que divisaron a doña Marcia en bañador, echada en una tumbona. Parecía cansada y triste, aunque sonriese al grupo de amigas que la acompañaban. Eso me hace acordar, la primera vez que fui a Brasil, fui como estudiante y fuimos con un grupo de amigos de la iglesia, porque todavía no era espírita, yo era metodista. Y entonces fuimos a la playa de Copacabana y a mí me iban a prestar un auto, éramos 2 autos, y teníamos que dejarlo en el estacionamiento un poquito lejos de la playa, porque no había espacio. Copacabana estaba llena, la arena blanca. Y entonces ellos se bajaron antes de la playa, el grupo, y fuimos solamente 2 a dejar los autos. Y yo fui con un brasileño, un amigo brasileño, y me dije, ¿y cómo lo vamos a encontrar? No te preocupes, me dijo. Cuando encontremos un punto blanco en medio de la playa, ahí están ellos. Porque todos los que habían ido conmigo, cordobeses, de Córdoba, pálidos, porque en Córdoba ese momento era frío, pues, y ahí era puro verano. Pálidos, blancos, pero ¿estás seguro? Estoy seguro. Seguriño, me dijo. Bueno, dejamos el auto y de arriba nomás divisamos la playa, la cantidad de gente pues bronceada, mucha gente morena, pero bronceado, pues lo estamos ahí. Y ahí en medio, ahí veo un punto blanco, ahí está, ¿ves? Y verdad, están tan pálidos que se destacaban de todos los que estaban bronceados, los pálidos. Ay, qué gracias, me hizo acordar eso. Entonces dice, Claudio dice, divisaron a doña Marcia, echada en una tumbona, la tumbona de lo que sería acá, ¿cómo se llama? Esas sillas de playa, ¿no? Esa era la tumbona, ¿no? Parecía cansada y triste, aunque sonriese al grupo de amigas que la acompañaba. Claudio, emocionado, nos sugirió que la envolviésemos en recuerdos edificantes. ¿Veis cómo intervienen los espíritus? Iban a envolverla a Marcia con pensamientos edificantes. Nos acercamos a ellas mientras Gilberto, Marina y los niños se aproximaban con aire despreocupado. O sea, iban a ir como que, qué coincidencia, ¿no? Nada. Bajo nuestra influencia, la viuda Nogueira comenzó inexplicablemente para ella a pensar en su hija. Marina, dice, ¿dónde estaría Marina? Estaba pensando, qué nostalgia. ¿Cómo le dolía ahora la separación? Qué espinoso había sido el camino. Se acordaba de su antigua casa y con el ánimo oprimido revivía tiempos pasados. Claudio, Araceli, las hijas y Nemesio pasaban por su imaginación, formando cuadros de amor que nunca podría olvidar. ¿Por qué sería tan amarga la vida? Y se preguntaba a sí misma si había valido la pena existir para alcanzar la vejez en semejante soledad. ¿Ven? Ella creía que eran sus propios pensamientos. Lo que estaban haciendo los espíritus iba a remover buenas escenas, porque podía haber tenido las escenas horribles, ¿no?, que hubo después. Pero esas son las cosas que uno va recordando que ha ocurrido. Por eso cuando dicen, yo he sufrido toda mi vida, no, pero recuerda, tienes momentos felices, momentos felices. Y uno empieza a recordar, ¿verdad? He pasado algunos momentos felices. En eso vio que alguien venía, se levantó asustada y reconoció al grupo con sorpresa. Atónita miró a Marina, Gilberto y Marita de reojo. Pero al encontrarse con los ojos de Sergio, Claudio quedó arrebatada. Oh Dios, qué extraño y lindo niño, dijo para sí misma. Qué extraño y lindo niño. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos la capacidad de ver, veríamos los periespíritus. Todos tenemos un periespíritu, ¿no? La mayoría, el espíritu se ve amarillo, por algunos destellos, pero los espíritus de estos niños especiales, que son ya espíritus más adelantados, es otro brillo. Brillan,
Y eso es lo que estaba percibiendo ella. El niño soltó la mano materna después que Marina cuchichease algo en sus oídos, y se lanzó sobre ella gritando conmovedoramente: ¡Ah, abuela, abuela, abuelita, abuelita! Marcia extendió automáticamente los brazos para coger aquellos bracitos que la abrazaban. ¿Qué iba a rechazar unos bracitos de 4 años, que es la edad más linda que tienen los niños? Pues son como son, no son ni tibios ni amarillos, no, son hermosos. El pequeño corazón que latía fuerte al encuentro con ella se la representó como un pájaro de luz que descendía de los cielos para posarse sobre su pecho abatido. Hizo un amago de besar al pequeño, pero íntimas impresiones de felicidad y angustia la infundían sensaciones de amor y miedo. ¿Por qué despertaba el pequeñín pensamientos tan contradictorios? Antes que se decidiese a acariciarle, Sergio Claudio levantó la cabecita de su hombro y cubrió su cara de besos. ¿Por qué? Porque las reminiscencias que tiene Marcia de lo que hizo Félix, acuérdense que Marcia fue la mujer abandonada, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? Por el que era en ese tiempo, no era Félix, que le engañó para irse a buscar en Europa, y ella comenzó a cambiar y se convirtió en lo que convirtió, y ahí empezó todo el día. Entonces, es lo mismo cuando uno se encuentra con el enemigo encarnado. Y más cuando el enemigo es parte de la familia, entonces tiene que convivir con él. Es lo que pasa cuando ponen como hijo al enemigo, y la madre ha sido la ofendida en esa vida. Y tiene que amarlo, y está en esa contradicción. Te quiero, pero te rechazo. Te quiero, pero te rechazo. Estoy en ese plan. Entonces estaba en esa situación. No hubo parte de sus cabellos que no besase con sus labios. Era un besucón. Esos son amor, puro amor. Confusa, Marcia recibió los saludos de los hijos, abrazó a la niña que veía por primera vez, habló de la salud y de la vivacidad de los nietos, y Marina, entonces, recomendó a su hijito que recitase la oración que había hecho en casa antes de salir. Sergio, con la noción innata del respeto que se debe a la oración, se despegó de Marcia y, poniéndose enfrente de ella con piececitos en la arena, cerrando los ojos, hizo un esfuerzo de imaginación para darle aquella ofrenda de cariño y dijo con voz firme: Amado Jesús, te pedimos traer a la abuelita para vivir con nosotros. Ah, caracho. ¿Ya te imaginan con su vocecita? Doña Marcia prorrumpió en lágrimas abundantes, mientras el pequeñín se refugiaba de nuevo en sus brazos, que ahora temblaban de júbilo. ¿Qué es eso, mamá? ¿Tú llorando?, preguntó Marina cariñosamente. Ah, hija mía, respondió doña Marcia, con el nieto abrazado a su pecho. Me estoy haciendo vieja. Después de esto se despidió de sus amigas, diciendo que ese domingo almorzaría en Botafogo, pero en su interior estaba convencida de que nunca más saldría de la casa de su hija en Botafogo, nunca más. El niño había conquistado su corazón. Acompañé al grupo hasta la avenida. Gilberto feliz llamó un taxi. Claudio, Persile y Moreira, que irían con ellos, me abrazaron contentos. Contemplé el coche que salió en dirección del Lido. Eso me hace recordar una situación que estuvimos. Antes tenía un grupo de oración, hacía años, unos 6 años, en Breña, porque mi hija vivía en Breña, ahora vive en San Miguel. Y en su casa hicimos un grupo de oración. Entonces invitaba a los vecinos y amigos. Grupo de oración, a diferencia de la casa espírita, grupo de oración nos dedicamos solamente a hacer evangelio y hacemos oración. Y, si es posible, hacemos paces. Nada más, no se hace otra actividad. No hay mediunidad, no se hace trabajo de mediunidad. Y entonces asistía una persona allí todos los días jueves, todos los jueves íbamos allí, nos reuníamos, orábamos. Y este señor pedía oración, oremos por, y decía el nombre de su hijo, por mi hijo, y orábamos por su hijo, orábamos por el hijo. Pasó un año y él quiso dar un testimonio. Quiero dar un testimonio, estaba muy feliz, muy feliz. Y que nos contó entonces una historia. Dice: mi hijo se enamoró de una vecina del barrio, joven del barrio, y se casaron, ¿no? Y entonces, fruto de ese matrimonio, nació una criatura. Pero
él se entera que la chica no le fue fiel, le fue infiel, y se lo enrostró todavía. Le dijo de que era poco hombre, que necesitaba otro hombre por aquí, por allá. Una mujer que se volvió loca, así como Marx, de locuras. Las cosas que él no quiso saber nada del hijo. El hijo era pequeñito, un bebito. Odió todo, porque a lo mejor no es mi hijo, que por aquí, por allá. Un odio tremendo. Y para colmo vivían a 2, 3 cuadras de la casa. O sea, que siempre se tenían que cruzar. Cada vez que cruzaban, ellas todavía me insultaban, ¿no? Peor, más odio. Bueno, los padres no dejaron de frecuentar y ayudar a la manutención del nieto. El hijo no quería saber nada. Y cuando cada vez que le hablaban de Carlitos, así se llamaban chiquito, entraba en furia. No me hablen de ese, no me hablen de eso, no me hablen de eso. Y entonces su oración de ese año era para poder que haya reconciliación, porque este señor estaba estudiando el espiritismo, y entonces sabía de que los espíritus podían intervenir en estas situaciones. Tenía 4 años, iba a cumplir 4 años Carlitos, y entonces con mucho miedo, porque cada vez que mencionaban la palabra de esta mujer o el nombre de Carlitos, este muchacho perdía los estribos, gritaba y quería agredir. Después era manso, era un buen hijo, pero le había creado un odio, un resentimiento tremendo. Y entonces el papá dice, con mucho temor le dije, hijo, mañana es el cumpleaños de... Y tenía miedo de decirlo, pero lo dijo, de Carlitos. ¿Así? ¿Cómo reaccionó? ¿Así? Sí. Y quería avisarte porque no sea que tú regreses antes, porque cuando tú te vas a trabajar regresas tarde, que regreses antes porque va a venir, va a traerlo no la mamá, sino la abuela, porque queremos celebrarle aquí con una tortita, hacer una cosa pequeñita entre nosotros, ¿no? Ya, pues, está bien, pues. Se dio por enterado. El día siguiente, el hijo no fue a trabajar, se quedó. Dijo, no se sentía bien, que iba a estar en su habitación. Pucha, que sudaban, pues, que no salga que irá a pasar. La cosa es que a las 4 de la tarde, lo habían acordado, la abuela trajo a Carlito, Carlito entra, lo saluda a los abuelos y en ese momento sale el hijo de su habitación y se encuentran cara a cara con el niño. ¿Qué pasó? ¿Qué se imaginan? El niño, 4 años, hizo lo mismo que hizo Pablo Sergio. Se abalanzó sobre su padre a abrazarlo. Abrazarlo. Y el padre lo abrazó también. Fíjese. Se había reconciliado con Dios. ¿En qué momento? En el mundo espiritual, allí donde se había limado las asperezas. Y el hijo, el padre, seguramente al niñito le había enseñado, este es tu papá. Y cuando lo vio, nada que, hola, ni mucho gusto, abrazos y eso. Desde ese día, Carlitos visita a su padre regularmente, ya han pasado años, pero dijo, pero con la mujer nunca se reconcilió. Con ella no puede perdonarla, pero con el hijo sí, y el hijo... ¿Ven? Por eso esta historia es verídica, porque yo la he conocido también. Pues ya, vamos, seguimos. Emocionado volví al lugar donde Marcia y su nieto habían tenido el sublime encuentro, simbolizando para mí el pasado y el presente y creando el futuro en la luz del amor que nunca muere. Besé el suelo que habían pisado y oré, rogando al Señor que les bendijera por todas las enseñanzas que me habían enriquecido. 2000 compañeros reencarnados en risueña agitación, ninguno registró ni siquiera brevemente el culto de reconocimiento y nostalgia. O sea, durante ese proceso, 2000 que habían pasado por el Instituto de Almas Hermanas habían reencarnado y ninguno había fracasado. Qué interesante. El mar, mientras como si observase mi gesto, lanzó un extenso velo de espuma sobre el trozo de arena que había besado, como si quisiera preservar la huella de mi gratitud y reverencia en sus olas, incorporando la sinfonía imponente con que no cesé de alabar a la belleza sin fin. Terminó esta hermosa historia. Entonces estamos viendo, queridos hermanos, en esta historia de sexo y destino, cómo los planes de Dios son perfectos, ¿no? Cuando decíamos, ¿qué cosa pasará acá? No, los planes de Dios son perfectos, pero nos da el libre albedrío. Sin embargo, no nos deja a la deriva,
coloca espíritus que nos ayudan, nos orientan, nos influencian para que se pueda ocurrir estos encuentros. Pero cuando comienzan los desencuentros es porque hicimos mal uso de nuestro libre albedrío. ¿Preguntas hasta allí? Del libro, de todo del libro. Sí, doctor. ¿Quién fue el padre biológico de Jesús? José, pues. ¿Quién va a ser? Que yo sepa, José. Ahora, ¿eso le quita divinidad a Jesús? O sea, no. Es un proceso natural. ¿Le quita valor a María? No. Es un proceso natural. Lo que pasa es que en el siglo anteriores, el sexo era considerado sucio, pecaminoso. Decía que el pecado original era el sexo, y no es así. El pecado original es la desobediencia. Entonces, por eso hacen esa imagen de virginidad de María. Para mí, María es un espíritu ahora puro, puro. Y no por haber tenido un parto ha dejado de ser un espíritu puro. Somos todavía humanos y queremos hacer las cosas como nuestro pensamiento humano. Y ahí nos perdemos. Porque María después tuvo otros hijos. ¡Ay! No, eso es pecado. Pero, o sea que entonces una mujer que tenga hijos es una pecadora. No. ¿Así me pueden criticar? No. Al contrario. Si Dios creó el sexo es porque era bueno. Que nosotros hayamos hecho mal uso o hagamos mal uso es cosa nuestra, nuestro libre albedrío. Pero el sexo es un acto de amor, de reproducción. Entonces, esa es la respuesta. Sencilla, ni siquiera lo mencionan los espíritus porque no tiene importancia. Al desencarnar, alguien puede solicitar por sus buenas obras que mejoren la ubicación de un padre que está sufriendo en mundos muy bajos. Claro, no estamos viendo que cómo uno puede interceder, pero más que nada interceden los espíritus desencarnados, ¿ah? Que un encarnado. Uno puede pedir a que nuestra oración es recibida por un espíritu para que pueda interceder, pero no va a poder ser sacado, sino va a poder ser mejorado. Por eso dicen, oren por aquel que está sufriendo, para que sea llevado a refugios, a centros de reeducación en el mundo espiritual inferior. Ay, no estamos viendo que Nemesio no fue a nuestro hogar, ni siquiera fue a niveles mejores. Él se quedó ahí abajo, pero en un refugio donde estaba liberado y protegido de estas entidades espirituales inferiores malvadas. Eso podemos hacer, orar bastante. Si sabemos de que un familiar, un amigo, alguien que está con seguridad, que se ha ido allá abajo por los que lo conocemos o los malos actos que hizo, y queremos nosotros orar por él, oremos para que sea llevado a un refugio. Yo sé de muchos casos que me han pedido que ore, y después me preguntaban si yo está sufriendo, le digo, oren, está orando, y después me preguntan al tiempo dónde están, y me dicen si ha sido llevado a un refugio. Bien, entonces le digo, está bien, pero está en un refugio, no puede salir. Está en un refugio. Las personas que hacen daño a otra persona, cualquiera que sea la maldad, ¿solo pagan cuando desencarnan? ¿Solo pagan? Sí, cuando desencarnan es que tienen que pagar. Porque si pagan aquí, por ejemplo, si una persona ha hecho un daño y de repente le viene un infarto cerebral y lo impide, hay dos razones. Hasta tres podría haber. Una, para impedirle que siga haciendo daño. Porque al hacer daño se hace daño a sí mismo, porque acumula deuda. Esa es una. Dos, es una expiación que trae de su vida pasada. O sea, ya vino malo y está pagando. Por eso dice, uno acumula deuda. No dice, pagas tu deuda acá. Pero cuando desencarne, allí donde tienen que... ese acto de maldad que ha tenido es la carta de presentación para el nivel que le corresponde. Va a ir directamente a los niveles inferiores. Entonces ahí es donde uno puede apelar a la misericordia, como vemos aquí en estos casos, para que se lleve a un refugio. Pero no hay excepciones de decir, no, le ha perdonado todo,
Como en el caso, ¿no? De la película, esta se llama, ¿cómo se llama? Esta de Williams, se llama esta película, en donde él baja a los infiernos a buscar a la suicida y la lleva, ¿cómo se llama? Que la A ver. esposa lo busca. No, No, él no, la no, no, busca a la no, esposa. él la busca a ella, sí. Claro, con Robin Williams. Se llama, Sí. a ver, los Sí. memoriosos. Ahí busquen en Google, googleen. Bueno, en esa película está equivocado. No es así. No es así. Más allá de los sueños. Más allá de los sueños. No Punto para tiene. Lorela. Buena, Lorena. Pasa No que no es, le ve mucha no atención. es verdad esa película. No es verdad. Ella se fue a los niveles inferiores y podrá ser rescatada cuando cumpla el tiempo que debe de estar allí. Después que uno desciende a esos niveles y puede volverse loco, tampoco todo eso es Hollywood. O sea, eso no es verdad. Está completamente equivocado. Porque cuando bajan los espíritus en rescate, van a expediciones, no les afecta más que no pueden estar mucho tiempo allí por el tema de la contaminación, ¿ves? ¿No? Que se vayan a quedar allí, se vuelvan locos y se queden allí. No, no, eso no es verdad. Así que no hagan caso a esa película, que no es verdad. Datos imprecisos. ¿Preguntas? En el caso de los índigos, ¿es cierto que encarnan con pocas deudas morales o puede venir a pasar por grandes tribulaciones? Sí, por los dos. No tienen pocas deudas morales, lo que pasa es que tienen bastantes reencarnaciones. Y esas reencarnaciones le dan sabiduría. Entonces, si se les guía, son muy buenos. Pero si no se les guía, son muy perversos, pueden volverse psicópatas. Entonces, en el equilibrio vienen los índigos cristal. Los cristal son los que contienen a los índigos puros. Pero ya ahora entrarnos en la sanción. Pero un índigo cristal es una persona muy amable, muy cariñosa, muy sanador, son sanadores, son muy espirituales. Y los acción más todavía. Ya van a haber más acciones están viniendo. Entonces va a ser más común. Y son los que van a ir cambiando las cosas, son de aquí a 20 años. Ya tendremos ya acciones mayores, pues. Entonces van a influenciar en todos los terrenos, en todos los campos. Para que los 28, dentro de 28 años ya una acción tiene, pues, ¿cuánto? 30, 32 años. Ya es una autoridad, entonces es el cambio. Pues ya entra el mundo de regeneración. Ya estamos en el mundo de regeneración. Entonces, aquellos que me dicen, hoy, pero de aquí a 50 años ya no va a haber energía, ya no va a haber. Oye, 50 años atrás me decían lo mismo y nunca pensaron que íbamos a empezar a tener autos eléctricos y todo se va a transformar en electricidad, autos eléctricos. Los autos a combustible fósil, o sea, el petróleo, van a quedar para la historia. Igual como quedaron los focos incandescentes, ¿quién se iba a imaginar que los focos LED iban a reemplazarlos? Y entonces hay cambios. Aquel que cree en eso porque no sabe que va a haber cambios. Y va a haber cambios también de mentalidad. Entonces, para nosotros, que tratamos de ser diferentes, que vemos la injusticia y nos conmovemos con la injusticia, tratamos de hacer algo, se imagina que tuviéramos poder. Una persona que tiene una apertura de conciencia y sabe que su espíritu inmortal se va a condenar en un acto delictuoso, un acto de corrupción, yo no lo haría. Sería estúpido de mi parte cometer un acto corrupto cuando sé que la justicia humana puede ser que la pueda cabrear, la pueda evitar, pero la justicia divina y condenar mi espíritu inmortal a sufrir es necio, absurdo. Pero ese conocimiento no se tiene todavía. Pues unas autoridades, yo quisiera tener autoridades espíritas, pero verdaderamente espíritas, ¿sí? Que tienen temor a Dios y tienen conocimiento de lo que le va a pasar si hacen sufrir a su pueblo. Esas autoridades van a ser las que nos van a gobernar dentro de 28 años todavía. Ya no estaremos, a lo mejor yo estoy todavía, pero ustedes seguro que no van a estar. 28 alas, ya sería la momia Juanita.
Pero miren, Divaldo tiene 94 años y está lúcido. ¿Ah? Yo tendría Pero 90 y Divaldo, tantos años. Sí, puede ser, como no, puede ser que llegue. Si lo hago bien, hay que orar bastante, me dice el Espíritu que está a mi lado. Hay que orar bastante para que me den ese regalo. Puede ser, y hay que cuidarlo. Muy bien. Aquí hasta ahorita estamos sobreviviendo al COVID. Vamos bien, dijo el pavo antes de ser metido al horno. Vamos bien hasta aquí. Muy bien. Listo, a ver. Es relevante conocer si el segundo de mis hijos es cristal o de diamante, o solo educar su mediunidad cuando crezcan y educarlos con valores elevados. Eso es lo importante. Que sea cristal, que sea índigo, él va a desarrollarse como un ser humano si tú le das valores y practicas esos valores también. ¿No? Digo, hijo, no fumes y estoy con el pucho en la boca, porque te hace daño. ¿Qué autoridad moral tengo? ¿No es cierto? No tomes, hijo, y los fines de semana estoy que me salgo, voy a con unos amigos y estoy tomando trago. Hijo, respeta a la mujer y cuando le levanto la voz a su propia madre le mando un sopapo. No hay autoridad moral. Pero hay que enseñarle a los hijos, sí. Y por ejemplo, cuando un hijo me señala algún error, yo le digo, sí, hijo, pero no lo cometas tú. Que yo haya cometido un error, yo lo hice y pago las consecuencias. Pero yo, como te amo, no quiero que tú hagas lo mismo. Entonces ahí tienes autoridad moral. Pero si uno dice, bueno, pues yo lo hice, pues es mi tema, ya está bien, pues ya me justifico todavía. No, reconoce que cometiste un error, pero no lo vuelves a hacer más. Entonces vas a ir recuperando la admiración del hijo cuando vea que el padre o la madre reconoce que se equivocó, pero también reconoce y ve su transformación. Entonces ya no te van a señalar, a acusar, y te van a defender. Porque dije, tú no eras, tú lo has dicho, era, pero ya no soy. Hay que tener ese valor. Hay que tener ese valor. Eso me recuerda. ¿Hay más preguntas? Sí, doctor. Yo he encontrado otra experiencia. Así las preguntas. ¿A qué se debe que un medium ve seguido el color índigo entre azul y morado? No, es normal, es el color del aura de los índigos. Ese es color índigo, entre el azul y morado es el índigo. Normal, pero yo le aconsejo a ese medium que apague su visión. Porque uno no va a estar mirando así, pues, debe entrenar su mediunidad y encenderla cuando debe. Yo lo hago cuando quiero saber cómo está una persona, entonces ahí prendo mi chip y veo los colores que tiene. Pero va a estar cada rato viendo, o como a cada rato viendo espíritu, no, me apago, ¿no? O escuchándolo. Ese es el medium educado. Porque si no te vuelve loco, cada rato está tanta gente mirando ahí, observándote. No. Hay que educar esa mediunidad. ¿Cómo afecta a su espíritu al padre que mata al asesino de su hijo? Al asesino de su hijo, ese es interesante, ¿no? Y habría que estar en sus zapatos, tampoco podemos decir, no, sí condeno. Si el padre ha entrado en un estado de locura, y ayúdenme, buenos espíritus, ayúdenme para que dé la respuesta correcta. Si el padre en un estado de locura, porque cuando uno ve que han matado a un ser tan querido como es un hijo, y entra en un estado de locura y lo absorben los espíritus inferiores y puede matar en ese caso, hay atenuante. No es condenado como aquel que planifica un asesinato. Planifica en qué momento, la oportunidad, cómo lo voy a hacer, es otra cosa. Es un arrebato. Y la misma justicia lo toma también como atenuante y dice, presa del dolor, agarró y mató. Porque después esa persona, cuando recapacita, se da cuenta de lo que ha hecho. Entonces se arrepiente. Ahora, si el nivel espiritual de esa persona es elevado y es capaz de perdonar, ¿sabe cuántos siglos avanza en su crecimiento espiritual? ¿Se imaginan?
No, cuando yo digo eso, no, si violasen a una de tus hijas, ¿qué harías? Me preguntan a mí. Yo lo agarro, lo hago que lo viole, que lo mate, que lo chanque, y me preguntan a mí, ¿tú qué harías? Tendría que estar en ese momento, te digo, pero así en frío, decir que haría eso, no. ¿Lo podrías perdonar? Es que debo perdonarlo. No sé si lo podría perdonar, pero yo debo perdonarlo. Fíjese, eso yo me planteo, yo debo perdonar. No me ha ocurrido todavía. Pero posiblemente me pueda ocurrir, nadie está libre. O que lo hayan atropellado un borracho. Tantas cosas que pueden pasar. O una delincuente, ahora que tanta violencia, sale uno de nuestros hijos y lo traen cadáver y el que lo mató es un delincuente agarrándose a balazos. Pidamos a Dios que no nos toque esa prueba. Pero si nos toca, es nuestro deber perdonarlo. Yo no estoy diciendo que ustedes están obligados a perdonarlo, no, es de cada uno. Cada uno tendrá que en su momento ver cómo responde ante esa prueba. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no, ya terminamos. ¿Se puede perdonar a alguien y no querer volver a verlo ni hablar más con esa persona? Eso no es perdonar, ¿no? Eso no ha perdonado. Porque yo perdono, pero no olvido, ¿no? Tampoco va a decir de que tú lo perdonas y te pones amiguito, así, tampoco, ¿no? Porque esa persona puede hacerte daño otra vez. Pero la prueba es de que enterarte de esa persona o cruzarte con esa persona, ¿cómo reaccionas? Tú no vas a ser amigo de tu enemigo, pero tampoco le vas a desear el mal y borrarlo. Ya se borrarlo, no existe, ni me hablo porque no existe. Y si te hablo, es que me acuerdo de eso y me da rabia. Entonces no has perdonado. Hay a los demás, porque la mayoría de personas, a mí me ha pasado, cuando yo perdono a una persona y la otra persona se entera, pero ¿por qué los tratas así? ¿Por qué no eres? Mira todo lo que hizo con fulano, fulana, que es su familia, y le hizo daño y todo eso, y tú, como si nada, que yo he perdonado. Entonces, o un es pusilánime, cobarde, poco hombre. No. Nuestro ejemplo, ¿cuál es el modelo que dicen los espíritus superiores que debemos seguir? Jesús, ¿no es cierto? ¿Qué modelo debemos seguir aquí en la tierra? Jesús. Si Jesús fue capaz de perdonar a los que lo mataban, a los que lo torturaban, ¿por qué yo no puedo perdonar a alguien que me hace una ofensa? ¿Acaso yo estoy por encima de Jesús? ¿No es cierto? Pero tampoco pues va a ser mi mejor amigo, ¿no? Le voy a hacer un intercambio de regalo al amigo a una persona que sé que me puede fallar otra vez o hacerme daño. ¿Por qué hay personas que mueren dormidas? ¿Es porque son buenas o son desapegadas a lo material? Porque duermen dormidas y sin ningún dolor, ¿no? Claro. Porque si tú ves donde estás allí dormido y sientes el dolor del corazón que se te atraviesa o te estás ahogando y sientes la desesperación y estás solo, es otra cosa. Pero si la persona, así como un pajarito, queda dormidito y se murió, sí, es por su nivel espiritual. Y Chico Xavier se despidió, tomó su última taza de té, se recostó para hacer la siesta y no se despertó más. Se enteraron cuando vieron que ya no estaba muerto. Doctor, estamos sorprendidos de lo que le pasó a mi hermana anoche. Ella, mientras oraba, antes de dormir, entre el sueño y estar despierta, sintió que estaba en otra habitación de la casa y al acercarse a la puerta, alguien la cerró con violencia. Posteriormente a ello, se vio nuevamente en su cama. Sintió que la sacudían como cuando despiertan a alguien con urgencia. Ella no se atrevió a abrir los ojos porque tenía miedo y siguió orando. Al final se quedó dormida y no se dio cuenta cuando cesó lo que la movían. ¿Qué pudo haber sido eso, doctor? Nos hemos sorprendido y no nos ha pasado eso antes. Ya, pues lo que pasó es que al estar entre el sueño, despierta y dormida, está en oración,
salió el espíritu. Su espíritu salió y se trasladó a la otra habitación. Y de ahí se ha regresado, seguramente se asustó y regresó nuevamente a su cuerpo, y ahí algún espíritu la estuvo remeciendo. Eso es lo que pasa. No hay más preguntas. Si ella educa su mediunidad, y va a poder manejar la salida del cuerpo. Yo manejo la salida de mi espíritu. Pues me siento aquí, ustedes si quieren contar, me siento bien, y ya salí. Y de momento de salir yo veo, ya salí. Ya después ya me pierdo, pero lo primero se ve espíritus allí, amigos. Por eso mi oración siempre es de protección. Así haga mi siesta, yo hago mi oración antes de salir. A la 1, a la 2, ya estoy afuera. Es una práctica, es una mediunidad también, es una mediunidad. Pero lo que ha pasado allí es una experiencia mediúnica, es una experiencia espiritual. Te has acordado de tu salida y has regresado. No hay que tener miedo, pero en la oración lo primero que tiene que decir uno es: Señor, voy a salir de mi cuerpo en estos momentos, ¿no? Que los buenos espíritus me acompañen, que pueda hacer las tareas que necesito hacer, quiero ser el servidor tuyo, etcétera, etcétera. Pedir. Entonces, ya verá la espiritualidad si te concede, pero uno sale protegido, acompañado. No hay más preguntas, doctor. Muy bien, no hay más preguntas. No se olviden de orar, pidan al Señor Jesús que los buenos espíritus lo acompañen en su sueño. Ustedes salen a un mundo donde hay espíritus buenos y espíritus malos. Entonces, uno sale protegido, y pidan tareas, aprender más, estudiar más, colaborar con los equipos de rescate, colaborar en estos institutos de reeducación. Tantas cosas que hay que hacer ahí en el mundo espiritual. Son 8 horas perdidas, y algunos 10 horas, duermen más que uno. Entonces, aprovechemos ese tiempo para seguir reencontrándonos también con espíritus familiares, con espíritus amigos. Muy lindo. Pero sí, tenemos mérito, hagamos el bien. Que Dios nos bendiga a todos, Jesús nos ilumine y Kardec nos inspire. Hasta el lunes. Mucha paz, buen fin de semana. Hola. Un abrazo, feliz día a todos.